¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a ver la clase que corresponde el día de hoy a biodiversidad y desarrollo sostenible. Recordamos que estamos en el área de geografía y estamos viendo ya los últimos temas que corresponden a esta área. Me parece que es el penúltimo tema y ahí ya terminamos, ¿no? Y de ahí vamos a entrar a ver cuestiones de cívica, ¿no? Para justo terminar ya el trimestre, porque faltan un par de meses, no falta nada para terminar el año. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo a Diosito, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Recuerden que la semana que viene es la exposición, ¿no? Todos ya tienen un tema que van a exponer. Les voy a preguntar, ustedes me van a exponer el tema, pero les voy a preguntar sobre cualquier cosa que hayamos visto en geografía en el trimestre. ¿Está bien? La nota se la ganan, ustedes saben cómo es conmigo. Entonces lo único que tienen que hacer es, ya han estudiado, ¿no? Han hecho los quizzes, saben cómo son las preguntas. Voy a tomar las mismas preguntas que he visto en el quizzes. Cualquier pregunta de ellas les voy a hacer para no hacerlo como si fuera un balotario, ¿no? Entonces ustedes me van a exponer, yo los voy a dejar hablar, me van a exponer todo lo que tengan que exponer y después me van a hacer, voy a preguntarles, pero voy a hacerles preguntas que estén relacionadas a los quizzes, o sea, repasen las preguntas de los quizzes, ¿no? Y ustedes ya lo hicieron, han salido aprobado la mayoría de los quizzes, los que han hecho bien los quizzes tienen ventaja sobre los que no lo han hecho. Eso, por eso lo hacemos, ¿no? Bien, biodiversidad y desarrollo sostenible. Estamos viendo temas de geografía. Entonces, en geografía recordamos que tenemos que ver, que tenemos que entender, que tenemos que saber no tan solo cómo funciona el planeta Tierra, sino también cómo lo cuidamos. Y eso son lo que y a eso nos dirigimos con estas últimas clases de esta y la siguiente semana. Cómo cuidamos el planeta donde vivimos. Biodiversidad significa diversidad de vida, ¿no? Por eso y desarrollo. ¿Cómo hacemos para que la vida, la vida sea compatible con el cuidado del planeta, ¿no? Porque por lo regular pareciera que no lo es. La biodiversidad es una importante fuente de riqueza para un país. No obstante, si las especies se explotan descontroladamente, se pone en riesgo su supervivencia. Por ello es fundamental el uso de los recursos, ¿no? Entonces, lo que dice el texto es cierto. Este país es uno de los países que tiene mayor biodiversidad en todo el mundo, ¿no? Tenemos, gracias a la cordillera de los Andes, que es lo que estamos viendo, estos factores, no solo entre la cordillera de los Andes, ¿no? La corriente de Humboldt, la cordillera de los Andes, la ubicación del Perú en el centro del continente sudamericano. Hay varios factores que hacen que este país sea uno de los países con mayor biodiversidad en todo el mundo. Eso genera muchos recursos porque son en muchos casos materias primas. Pero ¿cómo hacemos para que sea sustentable? ¿Qué es ser sustentable? Que funcione a largo plazo, que no depredemos, que no acabemos con las especies que nos pueden dar riqueza en un determinado momento. Ese es el asunto. ¿Cómo hacemos para equilibrar la explotación, ¿no? De estos recursos que tenemos y que solamente el Perú posee en muchos casos, ¿no? O son muy pocos los países que lo poseen y que todo el mundo lo necesita, y al mismo tiempo cómo hacemos para no depredarlos, para no acabar y hacer que estos recursos se extingan. Ese es el propósito de la clase de hoy. Perú, un país megadiverso. El doctor Antonio Brad Egg, ¿no? Es un gran geólogo, dice que la biodiversidad biológica y la biodiversidad es el término empleado, la diversidad biológica y la biodiversidad es el término empleado
para expresar la cantidad de especies, animales, plantas y microorganismos que existen en un lugar determinado. Entonces, eso es la biodiversidad, ¿no? La cantidad de los que vamos a llamar nosotros seres vivos que existen en un lugar determinado. Los seres vivos no solamente son los animales, son las plantas, son los organismos que son más pequeños, microscópicos, el zooplancton, el fitoplancton, ¿no? Entonces, este país tiene una gran diversidad de estos aspectos. Entonces vamos a encontrar que el término biodiversidad es equivalente a lo que vamos a determinar como diversidad biológica. ¿Qué es la diversidad biológica? La diversidad de plantas, animales y microorganismos, ¿no? Animales, plantas y microorganismos que vamos a encontrar en un lugar determinado. Eso es biodiversidad, diversidad de vida. Su existencia es el resultado de un proceso lento y continuo que involucra millones de años y en el que las variaciones climáticas y las características del ambiente hacen que las especies evolucionen y cambien, adaptándose a las nuevas condiciones y produciendo a su vez nuevas formas de especies. Es una teoría comprobada que la evolución de las especies, ¿no? En 1776, Charles Darwin, un investigador inglés, va a publicar un libro que se llama la evolución de las especies. Y en este libro, Charles Darwin va a decir que nosotros somos el resultado de la evolución. ¿Qué es la evolución? Esto, ¿no? Un proceso lento que se da a través de millones de años en la cual los organismos se van adaptando, se adaptan al lugar en donde se encuentran y se van modificando genéticamente de tal manera que esta adaptación los hace, posibilita las condiciones de vida para el lugar en donde se van a encontrar. Entonces, la evolución es una teoría que está confirmada. No es una teoría en ciencia, ya lo van a ver cuando estén en secundaria lo que es una teoría. No es verdad, son teorías en ciencia, manejamos términos de certeza, no de verdad. Entonces es distinto, pero es una teoría que está comprobada. Entonces, según esta teoría, las especies evolucionan. Nosotros somos el resultado de esa evolución, pero no solamente nosotros como seres humanos. Todas las especies que se encuentran en el planeta Tierra son resultado de esa evolución, que es la adaptación en un momento y en un lugar determinado a condiciones climáticas, a condiciones no tan solo climáticas, ¿no? También condiciones de atmósfera, del lugar en donde se van a encontrar estas especies. Entonces, la evolución va a contribuir a que las especies continúen existiendo, adaptándose a los cambios que se vayan realizando en este lugar. Por eso es que este país tiene, ya hemos visto en las clases pasadas, una serie de pisos altitudinales, muchos climas, tenemos muchas regiones naturales. Eso va a posibilitar de que en este país existan muchísimas clases de animales, plantas, microorganismos que se han adaptado, pero no de ayer, ni antes de ayer, ni hace 1000 años, millones de años para que puedan subsistir en este espacio geográfico. Factores que van a promover la biodiversidad, ¿no? Biodiversidad, diversidad de vida. En primer lugar, su ubicación o latitud, casi ecuatorial, sinónimo de mayor humedad y temperaturas más altas que van a promover el desarrollo de bosques lluviosos tropicales, característicos, por ejemplo, de la Amazonía. Ya hemos visto en el tema de altitud y latitud, que fue uno de los primeros temas que vimos en geografía. ¿Recuerdan? La latitud ecuatorial, el punto cero era el Ecuador, la línea ecuatorial, por eso que Ecuador habíamos dicho que se llamaba así. Esta latitud va a hacer que este país se encuentre en un lugar donde la temperatura es armoniosa. ¿Qué quiero decir con armoniosa?
hay una temperatura cálida, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de animales se pueden desarrollar en este clima cálido, pero no tan solo es que hay clima cálido, sino que como es tropical, llueve en una época del año y en otra época no llueve, entonces es cálido con lluvia, no es un desierto. Hablo sobre todo de la Amazonía, ¿no? Y en la Amazonía ustedes pueden encontrar diversa cantidad de animales, ¿no? Plantas, animales, microorganismos. Eso, la selva, siempre escuchamos decir que son los pulmones del mundo, ¿no? Entonces, porque hay una gran variedad de plantas, es impenetrable la selva. Entonces eso favorece a que este país sea un país rico en recursos naturales. Entonces, en primer lugar va a ser su ubicación. ¿Cuál es su ubicación? La latitud en donde se encuentra, cercana al Ecuador. Segundo, la presencia de la cordillera de los Andes, que es una de las cordilleras más altas de las tierras, que permite contar con una gran cantidad de distintas latitudes, además, altitudes, ¿no? Además, sus pisos altitudinales generan pisos ecológicos muy diferenciados. Entonces, primero, la latitud. Nos encontramos cerca al Ecuador, que posibilita por el clima propio del clima tropical que va a tener toda la zona cercana al Ecuador, va a propiciar que el florecimiento de muchas diferentes tipos de animales. Eso es lo primero. Y lo segundo es la altitud. Tenemos muchos pisos ecológicos, ¿no? La cordillera de los Andes es la segunda cordillera más alta del mundo. La primera es la cordillera de los Himalayas, la segunda es la cordillera de los Andes y se encuentra muy cerca de la línea ecuatorial. Entonces podemos estar desde lugares cercanos al mar hasta los 6.786 metros, que es el pico del Huascarán, ¿no? 6786. El pico del Huascarán, que ahí arriba en la cumbre nieves perpetuas todo el tiempo. Entonces tenemos desde lugares en donde podemos estar en Piura, en la playa, en cualquier época del año, en Tumbes, en Piura, ¿no? En las playas, tomando sol porque estamos en la línea ecuatorial, o viajamos un poquito de kilómetros hacia el sur y estamos en el pico de la cordillera de los Andes, donde siempre hay nieve. Entonces este país tiene esa particularidad. Puedes estar en la playa tomando sol como si estuvieras en el Caribe, o puedes estar en un lugar donde nieva todo el día, ¿no? Eso hace que el segundo factor, la cordillera de los Andes, hayan muchos pisos altitudinales y este país sea uno de los países, como le vuelvo a repetir, con mayor megadiversidad en el mundo. Y el tercer factor va a ser la corriente peruana, que hemos hablado de él en la clase peruana. Dos corrientes, la corriente de Humboldt o la corriente peruana y la corriente del Niño, la corriente ecuatorial, la corriente cálida y la corriente fría. La corriente peruana, que es la fría, justamente hace eso, enfría el mar peruano desde Tacna hasta Piura, porque viene bordeando el continente sudamericano desde el centro de Chile. Es la responsable de la presencia de numerosos elementos de flora y fauna que no encuentran en el mar tropical ni la aridez de la costa. Entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten que el Perú tenga esta gran diversidad de climas? Primero, estamos diciendo la latitud, el lugar donde nos encontramos con relación al Ecuador. El segundo, la altitud, diferentes pisos altitudinales que tenemos gracias a la cordillera de los Andes. Y el tercer factor, la la corriente de Humboldt, la corriente peruana, que va a enfriar las aguas del litoral peruano desde Tacna hasta Piura, en un lugar que si no existiera la corriente de Humboldt, la corriente peruana, nosotros tendríamos el mar como Brasil, sería calientito, ¿no? Pero como existe esta corriente, el mar acá siempre es frío. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Obvio que no podamos ir a la playa en cualquier época del año, pero también que haya una gran variedad de peces en nuestro mar, en el mar peruano. Tres factores que van a determinar que este país sea un país megadiverso. Sí, a ver,
vamos a encontrar de qué tipos de diversidad estamos hablando. Tres tipos de diversidad: diversidad de especies, diversidad genética y diversidad de ecosistemas. Esas son las diversidades que tiene este país. Cuando digo diversidad de especies, el Perú es uno de los países más ricos del mundo en número de especies. El Perú es el que tiene más número de especies que cualquier otro país del mundo. Cada año se siguen descubriendo nuevas especies, y las especies endémicas, es decir, las que vives única y exclusivamente en el Perú, son 5.872. El Perú, junto con otros dos países de la región, comparten esta particularidad. Hay 5.872 especies que solo pueden vivir en nuestro país. Pero la cantidad total de especies no son 5.872, son 23.008. Tenemos 23.008 especies totales de animales distintas, y de las 23.000, 5.008, casi 6.000 son propias de este país. Eso es en diversidad de especies. Y en diversidad genética, la diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de determinada especie o grupo de especie. En nuestro país existen 9 especies de papa doméstica, ¿no? 9 especies de papa doméstica, con más de 2.000 variedades, así como 4 especies domesticadas de animales: alpaca, llama, pato criollo y cuy, ¿no? Que nosotros nos hemos encargado de domesticar. Este es el país de la papa. Si no existiría el Perú, el mundo no tendría la papa. ¿Por qué? Porque aquí fueron donde domesticaron la papa. ¿Cuántas especies de papa tenemos? ¿No? Tenemos 2.000 variedades de papa, de las 7 especies de las 9 especies de papa que domesticaron los antiguos peruanos, los incas. 2.000 variedades de papas. Y aparte de eso, 4 especies domesticadas de animales: llama, alpaca, el pato criollo y el cuy. También esto es genética, ¿no? Diversidad genética. Ya hemos visto diversidad de especies, diversidad genética y también diversidad genética. El Perú posee 3 de 11, perdón, 3 de nuestras 11 ecorregiones. Son únicas en el mundo, aunque las compartimos con 2 países vecinos. ¿Cuáles son estos ecosistemas? El bosque seco ecuatorial, el mar frío de la corriente peruana y el desierto del Pacífico. El Perú posee 84 de las 117 zonas de vida, que eso es un ecosistema, zona de vida. Hay 117 tipos de zona de vida en el mundo. De esos 117, el Perú posee 84, ¿no? Más de la mitad, 3/4 partes. 3/4 partes de todos los ecosistemas que existen en el mundo. Esas 3/4 partes, 84, van a encontrarse en el Perú. Pero no tan solo 84 zonas, sino también vamos a encontrar que 3 de nuestras 11 ecorregiones solamente se encuentran en el Perú, ¿no? Existen 11 ecorregiones en el mundo, y de esas 11 ecorregiones, 3 solamente hay en el Perú, ¿no? Entonces, por eso el Perú es un país importante en recursos naturales, por todos estos factores, y estas son las consecuencias que va a tener. Entonces tenemos que cuidarlo. Vivimos en un país que es muy frágil, ¿no? Es muy frágil. Cualquier cosa que suceda con el cambio climático lo afecta más. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de zonas de vida, un montón de ecosistemas, un montón de diversidad de especies, diversidad genética, que hace que cualquier cosa que suceda en el planeta lo termine afectando más al Perú. Desarrollo sostenible y sostenibilidad, relacionados con economía.
El modelo de desarrollo sostenible fue propuesto por primera vez en 1987. ¿Cómo se describe? Como el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? ¿Cómo satisfacemos las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de sus hijos o de sus nietos? Eso es desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que en este país todo lo que estamos diciendo que el Perú tiene y que es único, podamos satisfacerlo para nosotros, pero al mismo tiempo se lo podamos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos o bisnietos? Este modelo se refiere a los procesos que se deben realizar para alcanzar la sustentabilidad. Entonces, hay un modelo, pasos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que lo que les estoy diciendo se pueda realizar? Hay una serie de pasos que se los voy a decir ahorita. La sostenibilidad, entonces, se va a referir a un objeto a largo plazo. Queremos que este país, como está, siga a largo plazo, en el que considere que los elementos económicos, sociales y ambientales se equilibran en la búsqueda del desarrollo y la mejor calidad de vida, que eso es lo que estamos buscando, desarrollo para nosotros, calidad de vida para nosotros, pero no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen después de nosotros. ¿Cómo hacemos que este país sea sustentable para todos los que nos siguen? Factores. Entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener? 4 factores: ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. Los ambientales se van a referir a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Estos son los factores de sostenibilidad en el sentido ambiental, a la conservación del ambiente y los recursos naturales. Eso es lo que tenemos que estar mirando, que se tiene, haga lo que se haga, se tiene que conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Segundo, sociales, conlleva el desarrollo y el bienestar de la población, sin que esto signifique agotar los recursos. Primero, los factores que previenen la sostenibilidad van a ser, ya dijimos, los ambientales, ahora los sociales. ¿No? Entonces vamos a tener que encontrar que tenemos que satisfacer las necesidades de la población de este país, pero eso no tiene que significar que nos tenemos que agotar todo lo que hay, sino que tenemos que dejar para las futuras generaciones. Económicos, utilizar los recursos para mejorar los niveles de vida sin que ello sea excusa para agotar o contaminar el medio ambiente. Económicos, ¿no? Entonces ya hemos visto los ambientales, los sociales y los económicos. Los necesitamos. Necesitamos de estos recursos, necesitamos de la pesca, necesitamos de explotar, por ejemplo, papas, ¿no? De agricultura, de ganadería, pero no podemos hacerlo sin pensar en que existe un mañana, y que en ese mañana van a estar nuestras generaciones que nos van a preceder. Tenemos que mirar el planeta, inclusive en lo económico, teniendo en cuenta que necesitamos que estos recursos también sean para las generaciones que van a heredar este país. Y por último, lo tecnológico. Considera la utilización de la tecnología limpias con el fin de garantizar la sostenibilidad y evitar el desarrollo del medio ambiente. ¿En qué sentido el tecnológico? Por ejemplo, ¿no? Autos eléctricos, utilizar más cosas eléctricas, no que contamine como el carbón o como la gasolina. ¿Vieron cómo contamina la gasolina? Entonces, energías limpias, eso es lo que necesitamos, alejarnos del petróleo, buscar. ¿Y cómo se utiliza? Es un factor tecnológico. La tecnología es la que nos ayuda a conseguir nuevas fuentes de energía que contaminen menos que la actual. Entonces, evitar la contaminación, pensar en el futuro, en lo económico, en lo social, satisfacer las necesidades de las personas actuales, y en los ambientales con la conservación del medio ambiente para las futuras generaciones. Todos esos son los factores que son necesarios para que este país pueda ser sustentable a largo plazo.
El desgaste ecológico afecta en mayor proporción a los pueblos originarios, es decir, por ejemplo, en la selva. A los pueblos, a las personas que viven en la selva, son las personas que se van en los pueblos originarios, no tan solo en la selva, sino en los pueblos originarios, son las que se ven más afectadas si hay un cambio, ecológico. Que dependen de la biodiversidad para su subsistencia. ¿Por qué? Por eso, porque ellos están teniendo en cuenta el lugar en donde vive, que el lugar donde vive tiene una serie de factores ecológicos, que tiene una serie de factores ambientales, que sin ellos no pueden subsistir. Cualquier cambio a ellos los perjudica más. Además, actividades como la extracción de petróleo, los minerales, especies forestales, la deforestación de los árboles, cuando han sido mal concebidas y ejecutadas, han dañado las formas tradicionales de vida de estos pueblos y como consecuencias generaron conflictos sociales. La principal actividad económica, siempre se lo repito, de este país es los minerales. Con el dinero que más recauda este país es gracias a los minerales, ¿no? Pero no por eso podemos sobreexplotarlos o contaminar el ambiente, porque el problema de los minerales es que contamina mucho. Entonces, lo que nos dice el texto es, ¿no?, que las actividades como la extracción de petróleo, la extracción de minerales y la tala de árboles, cuando son mal concebidas, no es siempre, sino es cuando son mal concebidas, dañan las formas tradicionales de vida de estos pueblos originarios y como consecuencias generan conflictos sociales, ¿no? Se contamina mucho en Cajamarca. El lugar en donde más gente muere de cáncer es en Cajamarca y es uno de los lugares que más dinero recauda por el canon. ¿Por qué? Porque se contamina la forma, no es que el hecho de que se extraigan minerales, la forma en la cual se vino extrayendo minerales en el pasado contaminaba mucho, contaminaba el agua. Entonces la gente decía, no quiero que vengan a extraer el oro de acá de mi región, porque después me termino muriendo de cáncer yo, mis hijos. Obvio, no pueden hacerlo. Entonces se tiene que encontrar una manera sustentable, porque es necesario sacar el oro, porque el Perú obtiene dinero gracias a esa extracción de minerales. Entonces, saquemos el mineral, pero sin contaminar o sin contaminar tanto a las personas que viven ahí. Por ello, es importante que la sociedad civil, los empresarios y el Estado valoren y conozcan estas culturas para propiciar un verdadero desarrollo sostenible. Los actores que van a intervenir en la extracción de estos minerales, de la tala del árbol o de la extracción del petróleo, tienen que conocer cómo que tenemos que hacerlo para que sea sustentable. ¿Quiénes son? La sociedad civil, nosotros, ¿no? Ustedes, los empresarios, es decir, la gente que lo va a extraer, que generan riqueza. Es necesario que ellos estén. Gracias a ellos el Perú obtiene divisas. Y el Estado, que es el que reparte después a los que, entre las personas que educan, entre las personas que curan, entre las personas que nos cuidan. Para eso sirve el dinero que se recauda el Estado. Entonces es necesario que el Estado, la sociedad civil y los empresarios conozcan todos estos elementos para que no cometan estos errores. Todo esto supone la aplicación de los siguientes principios. Hay principios que hay que establecer. ¿Cuáles son estos principios? El primero son 4 principios. El primero es de la participación. ¿Qué significa la participación? Las personas que se verán afectadas por las decisiones que se tomen deben participar en el proceso que llevará a las medidas finales. ¿En qué sentido? Si un campesino en Cajamarca que se va a ver afectado porque la mina va a estar en su zona, tiene que estar incluida en todo el proceso en el cual se va a hacer la extracción de estos minerales. ¿Por qué? Para que después no se enfrente con la empresa y la dejen trabajar, pero también sin contaminarle el lugar de residencia de estas personas que viven ahí hace miles de años.
Segundo, el consumo responsable. Ahí viene el nosotros. Se debe comprender que las decisiones individuales de consumidores afectan y dan origen a a la extracción de recursos en otros lugares. Nuestras decisiones, consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable? ¿De dónde lo obtuvo? ¿De dónde lo sacó? ¿A qué costo lo sacó? Todo me debo de informar cuando yo compre algo. Cuando me compré esta chompita, explotaron a personas para que me pudieran vender esta chompita a mí a un precio barato. Todo eso tengo que preguntármelo. ¿Dónde lo compraron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Se respetaron los derechos laborales de esas personas? Todo hay que conocerlo. Siguiente, entonces, participación de los actores involucrados, consumo responsable de nosotros, porque yo después, si no compro una chompita, por ejemplo, esta chompita me costó barata, agarro y como me costó barata, no me importa que a la persona que la haya hecho la hayan explotado, no se respeten su derecho laboral, al final va a repercutir en mí. Contaminaron el ambiente, no me importa nada. Si pienso así, porque solamente porque me ahorré un par de soles en ello, va a significar que terminen contaminando el medio ambiente. A eso se refiere con consumo responsable. Nosotros también somos actores que debemos participar en este proceso, averiguando de dónde vienen las cosas que consumimos. Siguiente, pensamiento sistémico. Significa comprender que todos los elementos de un sistema están relacionados y se influyen unos a otros. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pensamiento sistémico, ¿no? Cualquier cosa que una persona haga, destruye algo, va a tener repercusiones en el medio ambiente que me van a la larga tener afectándome a mí. Eso es pensamiento sistémico. Entonces, no es que, lo hicieron en Puno, lo hicieron en la selva, en un pueblito que nadie conoce. No, porque a la larga me afecta. Siguiente, actuación local y pensamiento global. Se debe entender que los temas locales en un contexto global y reconocer que las soluciones a los problemas locales pueden contener consecuencias mundiales. Tiene relación con lo anterior, ¿no? Con el pensamiento sistémico. ¿En qué sentido? En que lo local afecta lo global. Cualquier cosa que uno termine haciendo aquí puede afectar al mundo entero. Por eso es que vemos muchos chicos, muchos adolescentes en diversas partes del mundo peleando por algo que sucede en un lugar remoto en el África, en una isla en la Oceanía, ¿no? O en un pueblo originario aquí en el Perú. ¿Por qué pelean estas personas? Porque son conscientes de que cualquier impacto que vaya a suceder sobre ellos en algún momento también les puede repercutir a ellos, ¿no? Todo tiene que ver con todo, lo que les digo. Esto es desarrollo sostenible. Tenemos que hacer un país que te pueda desarrollar, pero pensando en el futuro, en la sustentabilidad. Entonces, el tema del día de hoy, dos temas hemos visto. Biodiversidad. Hemos visto la cantidad de recursos que tiene este país, la cantidad de ecosistemas que tiene este país, diversidad de especies, diversidad genética, los factores que actúan y cómo tenemos que hacer para que este país pueda ser sustentable a largo tiempo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tres cosas. La ficha, escribirme en el cuaderno el tema y el quizzes. La semana siguiente tenemos la exposición sobre el tema que ya les envié. Vayan estudiando los chicos porque es lo que reemplaza al examen trimestral. Ustedes ya saben, ya han rendido conmigo. Espero que estén bien. Les mando un saludo afectuoso y estoy pensando en ustedes. Nos vemos hasta la semana que viene que los voy a ver en persona. Chau.